Estimados amigos, bienvenidos a este programa de Telepozos, Aprendiendo, Emprendiendo, programa dedicado a la innovación tecnológica, al conocimiento aplicado a los proyectos productivos, a los proyectos de prosperidad para la gente. Hoy tenemos el gusto de contar en este estudio con la presencia del doctor Carlos Alberto Suárez Arcos, a quien le doy la bienvenida, un destacado académico, investigador de la Universidad de Las Tunas. Y justamente el tema que nos ocupará en esta entrevista tiene que ver con las innovaciones tecnológicas, con los nuevos proyectos que se están llevando en tu país, Carlos, referente a la economía, cómo está enfrentando Cuba en estos momentos, estos cambios, a veces impuestos también por los modelos internacionales, pero muchos cambios que se gestan por la necesidad misma de la gente de tener una mejor calidad de vida. Bienvenido. Es un gusto compartir con usted, licenciado Oscar Juárez. Indiscutiblemente en Cuba hoy el tema económico es uno de los que más debate tiene en los espacios comunes donde visita el cubano, en sus centros de trabajo, en sus comunidades, en sus transportes. Indiscutiblemente el tema de la innovación tecnológica y del desarrollo económico resulta de extrema importancia para mi país. Cuba es un país de innovadores, de personas que indiscutiblemente, por las propias necesidades que se han ido originando a lo largo de la historia como consecuencia de nuestra relación con los Estados Unidos, del bloqueo que nos ha sido impuesto, el cubano se ha visto obligado a innovar, a crear. Y esto no ha sido, digamos que del todo negativo, en el punto de que muchos aportes se han realizado, sobre todo en materia de sustitución de importaciones, de aplicación de elementos tecnológicos, de desarrollo de tecnologías, ya sea para la propia industria o sencillamente de mecanismos que nos permitan desarrollar mejor nuestra economía. Ahora, el tema de cómo se enfrenta hoy o qué expectativas en el orden económico se van desarrollando, te decía que es de extrema importancia y prácticamente la mayoría de los cubanos lo traen en boga. ¿Cuándo comienza este proceso de medidas, de reformas y de transformaciones en la economía cubana? Hay que remontarse a 1990, en la medida que eclosiona el bloque económico que era el aliado fundamental de Cuba, los países antiguamente socialistas. Antes de ir ahí, para que la gente que no tiene noción o no ha visitado Cuba, muy rápidamente y brevemente, ¿cómo era antes de ese momento la relación económica en Cuba? Antes de 1990, en ese periodo en que ya posterior a la crisis de los misiles, Cuba establece relaciones aún más sólidas con el bloque socialista, indiscutiblemente los niveles de vida eran altos. Nuestra economía tenía sólidos contratos económicos con los países de lo que entonces se conocía como CAMI, Consejo de Ayuda Mutua Económica. Esto tuvo elementos positivos y también tuvo elementos negativos. Entre los positivos había una elevada calidad de vida, se impulsaron grandes procesos y proyectos de construcción de vialidad, de viviendas, de escuelas, de hospitales, se disponían de cuotas de petróleo que permitían el desarrollo económico de Cuba, se construyeron centrales termoeléctricas, pero el saldo negativo que nos quedó de esta relación solamente con el bloque económico socialista es precisamente que nos centramos en producciones muy específicas, sobre todo materias primas, dígase la caña de azúcar, los cítricos, el tabaco, y cuando llega este momento que te estabas refiriendo, entonces sencillamente Cuba es un productor de materias primas que adolece de tecnología de punta y que carece de mercado. ¿Y sí podía el Estado realmente, como un Estado totalizador que tiene a su cargo la conducción de la economía, sí podía realmente con la atención de todos los aspectos, incluso estar viendo una panadería, una carpintería, una zapatería, un restaurante, y aparte de las tareas en sí mismas del Estado? En esos momentos, antes del derrumbe del campo socialista y con las condiciones económicas favorables y ventajosas que ese mercado ofrecía, de hecho es una de las causas de que el Estado tenga ese control sobre no solo los medios fundamentales de producción, díganse las industrias, díganse los elementos económicos más poderosos, sino que también asume la dirección estatal de otras actividades esencialmente de prestación de servicios.
que como todo tiene elementos positivos y tiene elementos negativos. Positivo en el sentido de que favoreció a cientos, a decenas de miles de trabajadores porque tenían un empleo estable, tenían un salario con sus derechos, con su protección a la seguridad social. Negativo porque hasta cierta forma, cuando ese soporte o sustento económico que tenía desaparece, entonces se convierte en una fuerte carga para el Estado tener que seguir atendiendo un grupo de servicios menores como ese que usted menciona, Sí. panaderías, peluquerías, zapaterías y otros arreglos menores que necesariamente... Y un tanto se pierde ese sentido de innovación, ¿no? De querer Lógicamente, emprender, algo por su propia cuenta. lógicamente. Y tratar de inventar algo. Lógicamente, cuando hay una participación tan directa y profunda y un control por el Estado de todos estos elementos, un poco que la iniciativa privada, un poco que el sentido de tener un negocio propio, un poco que el desarrollo individual de estos sujetos se retrotrae, se retrocede, porque sencillamente es el Estado quien ocupa estos espacios. A partir de que se produce esta crisis, que nos vemos obligados a abrirnos a nuevos mercados, indiscutiblemente el Estado comienza a ceder estos espacios, comienza a abrirse nuevas oportunidades para que las personas, de manera independiente, monten pequeños negocios, presten determinados servicios, lo cual indiscutiblemente va a redundar en una mejoría para la calidad de vida de estas personas. ¿Cuál fue el punto esencial de este cambio? ¿Cuál fue el quiebre? Comenzábamos la reforma a su constitución. Comenzábamos precisamente a platicar a partir de este punto. Este estrepitoso derrumbe, esta pérdida de más del 75% del capital con que se contaba para adquirir las materias primas, los insumos y desarrollar la economía, es lo que trae como consecuencia que en 1990 se produzcan reformas en el orden económico y aparezca en Cuba una nueva figura en materia de propiedad, que es lo que se conoce como empresas mixtas. Estas empresas mixtas se van a ver limitadas por la política del bloqueo, pero aún así hubo países que lograron establecer relaciones con Cuba en sectores sobre todo como el turismo y las comunicaciones. Y este es el primer antecedente de formas diferentes a la propiedad social en su sentido más completo dentro del espectro económico en Cuba. Lógicamente trajo aparejado reformas al interior de la Constitución que permitieran el reconocimiento jurídico de estas nuevas figuras que se insertaban en la economía cubana. Pero claramente ahora se ve que Cuba ha entrado como, le ha imprimido una mayor velocidad a sus cambios, incluso en el ámbito religioso, ha habido apertura también, pero va aparejada a esas reformas de mejoría para la gente también, con la posibilidad de hacer inversión ahí mismo. Entiendo que ya las gentes pueden poner su propio negocio, que están innovando. Ese es un punto muy importante. A ver, licenciado, estamos relacionando dos temas. Vamos por partes. En Cuba constitucionalmente hay plena libertad del ejercicio religioso y de la creencia, así está refrendado en nuestra Constitución. No es menos cierto que en determinados momentos hubo como cierto prejuicio hacia las personas que manifestaran determinada religión, prejuicios que también tienen antecedentes históricos, comportamiento de algunas de estas creencias en relación al proceso que se desarrollaba en Cuba y que trajo sus contradicciones. En estos momentos, nuestro país ha tenido la visita de 3 papas, incluso el pontífice de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El Papa Francisco decía: Cuba se convierte en la capital de la paz. Y se hizo público y notorio la acogida del pueblo, creyentes y no creyentes, y la forma en que cada vez se abre más este espectro, no en el orden específicamente político, sino ya en el orden propiamente de la población, de la aceptación, de la convivencia con las diferentes creencias y credos en un país que es pluricultural en el sentido de todas las manifestaciones religiosas que se expresan. Ahora, me pregunta si está relacionado con los cambios económicos y si Cuba le imprime una nueva celeridad a su transformación. Allá vamos a ir en el término internacional, pero previo a eso, quisiera que conociera nuestra audiencia cómo un ciudadano en Cuba en este momento puede emprender un negocio, cómo puede hacer una pequeña microempresa, desarrollar por sí mismo su desarrollo personal. Licenciado, hoy por hoy en Cuba, además de la
empresa mixta de esta propiedad colegiada entre inversores extranjeros y las instituciones estatales, aparece o cobra fuerza, no aparece, cobra fuerza, se desarrolla, se dinamiza, se expande la figura del trabajo por cuenta propia, que es la persona natural que emprende un negocio determinado. ¿Cuáles son los más comunes en estos momentos en Cuba? La renta de casas, la prestación de servicios gastronómicos conocidos en todo el país como paladares, Y que Cuba tiene un restaurante, una gastronomía muy indiscutiblemente sigue impulsando, diversificando y dando a conocer en el mundo nuestra economía. Otras prestaciones de servicio, díganse barberías, peluquerías, y que ya en estos momentos van siendo más grandes a partir de otro elemento de esta propia transformación que resulta positivo, y es que el Estado puede rentarle a esta persona que dispone del capital correctamente declarado, fiscalizado, que tenga procedencia lícita, puede rentar antiguos establecimientos que dejaron de ser rentables, que no prestaban un servicio eficiente, puede contratar trabajadores, o sea, puede, ya esa figura existe, el trabajador que es contratado por un cuentapropista, y puede emprender un negocio que van siendo prósperos en la misma medida que van aumentando sus ventas, que van desarrollando su capital y que se van integrando y pagando, lógicamente, contribuciones. Que pudiéramos decir en estos momentos que ya se empieza a desarrollar una clase empresarial en Cuba. Hay microempresarios. Podemos decir, porque a esto habría que agregar también la figura de las cooperativas, que es otra forma también de propiedad, donde se asocian determinadas personas y que Así generalmente, es, claro, antes de este proceso, incidían solamente en el sector agropecuario. Díganse cooperativas para producir caña de azúcar, para producir verduras, para producir otros cultivos. Hoy por hoy esa figura se amplía en Cuba y aparecen estas personas que sí se convierten en empresarios a los niveles en los que se expresan. Por ejemplo, cooperativas de construcción, aquí le llamarían constructoras, cooperativas para el transporte, cooperativas para las reparaciones de autos, cooperativas para la elaboración de ropa. Estas cooperativas, como que cobran en base a los resultados que tienen y que producen, han ido logrando incrementar el salario medio y el salario básico de sus trabajadores, por lo que es innegable que aparecen al interior de nuestra sociedad figuras que han ido teniendo un mayor poder adquisitivo y al mismo tiempo que se han ido convirtiendo en dinamizadores de la economía. El reto, pienso que está en lograr que estas figuras sientan que forman parte de un proyecto de desarrollo social y que sigan contribuyendo con la actividad que están haciendo, y ojalá y sean muchos más, al propio desarrollo de lo que ha sido históricamente nuestros programas esenciales. Dígase la salud, dígase la cultura, dígase el deporte, dígase la educación. Y esas mejorías que trae en sí mismo el que la gente se organiza y produce, ya se empieza a percibir en la gente. Siento que se empieza a percibir, tal vez no en toda la extensión que se necesita, tal vez quedando muchas asignaturas pendientes en estos mismos modos y formas de organización, en la eficacia, en la eficiencia, en el uso óptimo de los recursos de los que disponen, pero indiscutiblemente ha ido contribuyendo a transformar y aumentar la calidad de vida de todos aquellos que se van implicando en el proceso. En este momento, Carlos, ¿puede gente de otros países invertir en Cuba ya? ¿En todos los sectores? El Ministerio de Relaciones Exteriores ha ido implementando en los diferentes foros donde ha ido participando la carpeta de negocio. Muchas de las empresas estatales, incluso empresas o no empresas, instituciones educativas, tienen en estos momentos carpetas de negocio. Y hay un punto clave en torno a este sistema de relaciones con el exterior, que es la zona de desarrollo Mariel, que ya ha ido contratando incluso servicios, tecnología, espacios para alquilar de diferentes empresas, que sí abre también una puerta a la inversión extranjera. Pues qué interesante, queridos amigos, pues han tenido la posibilidad de escuchar de viva voz de alguien que vive en una zona muy importante de Cuba y que nos da la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo en Cuba y sobre todo a todos aquellos que quieran aprender y emprender. Hay negocios en Cuba, amigos. Muy buenas tardes.